Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo inicia diciendo que un día Jesús estaba orando en cierto lugar y que cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. También nosotros somos discípulos que queremos aprender a orar como Él. Orar es siempre aprender a orar, como lo hacía Jesús. Él es nuestro modelo y maestro de oración. Pues bien, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar diciéndoles: cuando ustedes oren, digan Padre, Padre. Notemos que en el Evangelio de Lucas que hemos leído este domingo, a diferencia del de Mateo, no dice Padre nuestro. Lucas dice simplemente Padre. Digan Padre, porque Lucas quiere recalcar la importancia de relacionarnos con un Dios que es nuestro Padre. Díganle Padre. Eso es todo. Trátenlo como a un Padre. Luego viene el resto. Venga tu reino, danos el pan de cada día, líbranos del mal. Pero lo decisivo en la oración es vivir como hijos, una relación amorosa con nuestro Padre del cielo. La primera y más grande enseñanza que Jesús nos da sobre la oración es esta: que nos relacionemos con Dios con seguridad y confianza de hijos, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin sentido de indignación, abandonándonos con gozo en sus manos de Padre. Jesús no les enseña a los discípulos técnicas de meditación, ni métodos de relajación, ni los inicia en la concentración mental estilo yoga o mindfulness. Les enseña lo fundamental en la oración cristiana: colocarnos frente a Dios como hijos e hijas y descubrirnos y sentirnos amados por Él, que es nuestro Padre. La oración cristiana es fundamentalmente una relación en la cual lo importante son las personas. Dios como mi Padre y yo como su Hijo, cara a cara, corazón a corazón, unidos por un amor que nada puede romper. Orar no es solo pensar, ni es simplemente reflexionar. Con razón, Santa Teresa de Jesús recuerda que en la oración la cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho. En la oración desahogamos ante Dios nuestro corazón, preocupado, cansado o herido. La oración es siempre una caricia de Dios y necesitamos de sus caricias y de su ternura. Al orar, le pedimos a Dios lo que creemos necesitar, sabiendo que nos escucha siempre. Al orar, ponemos nuestra vida en sus manos para hacer su voluntad en todo. A nuestro Padre Dios le gusta escuchar nuestras historias, que le hablemos de nuestras cosas, que nos quejemos e incluso que le hagamos preguntas, como los niños a sus papás. Al Señor le encanta, por ejemplo,
lo que yo llamo la oración del ¿hasta cuándo? Un salmista nos ha dejado un hermoso ejemplo de esta oración del ¿hasta cuándo? El Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás olvidado? ¿Hasta cuándo, Señor, me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo andaré con el alma angustiada y el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo contra mí? Esto es orar también. Preguntarle a Dios es otro modo de confiar en Él. La oración no es un simple acto de piedad, ni un rito para invocar soluciones mágicas, evadiendo nuestros compromisos en la vida. Al contrario, al orar, tomamos mayor conciencia de nuestras responsabilidades. Hacemos oración no para cruzarnos de brazos, sino para permitir que la fuerza de Dios ilumine nuestro corazón, purifique nuestras intenciones y fortalezca nuestra voluntad. Quien ora como Jesús al Padre del cielo, vive siempre con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a amar a los demás. Quien ora a un Dios que es Padre y Padre de todos, siempre ve a los otros como hermanos. La oración no nos aleja de la realidad ni del amor a los demás. Por eso también a nivel social, la mayor contribución que los cristianos podemos ofrecer es nuestra oración. La historia no es solo un escenario en el que actúan las voluntades humanas, sino que la historia es también el lugar a donde Dios hace llegar su reino de caridad, de paz y de justicia. Al orar, hacemos posible que Dios misteriosamente fecunde la historia y transforme la sociedad con nuestra colaboración y a través de nuestras acciones. Al orar, acogemos en nuestro corazón también el dolor social, el drama de los pobres, el sufrimiento de los presos políticos y de los exiliados, la zozobra de una iglesia perseguida y la humillación de sacerdotes acusados con odio y tratados en modo irregular. De estos sufrimientos no basta hablar, también hay que convertirlos en oración para hacerlos llegar hasta Dios en forma de súplica humilde, de pregunta indignada o de lágrima silenciosa. Ciertamente no basta rezar, pero para un cristiano es verdad también que no basta hablar y actuar. Al final del Evangelio de hoy, Jesús continúa enseñándoles a los discípulos cómo orar y describe la oración con 3 verbos muy significativos: pedir, buscar y llamar. Yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama Dios le abrirá. Primer verbo, pedir. Pedir es la actitud propia del pobre. Así debemos orar. Como hombres y mujeres pobres, conscientes de nuestra fragilidad e indigencia, sin rastro alguno de orgullo y autosuficiencia. Pedir a Dios no es imponerle nuestro capricho, ni indicarle lo que debe hacer. Le pedimos no porque Él no sepa lo que necesitamos, sino porque nosotros necesitamos saber, necesitamos purificar nuestra búsqueda de lo que es necesario. Le pedimos a Dios porque no nos resignamos a vivir con nuestras propias fuerzas, aislados y solos. Le pedimos a Dios
porque sabemos que nadie nos ama como Él y no queremos prescindir de su amor en los momentos más difíciles de la vida. Y si alguna vez Dios no nos concede exactamente lo que le pedimos, aun cuando nosotros pensamos que es lo que más nos conviene, es porque Él nos va a dar algo mejor de lo que pedíamos. Nunca nos dará una serpiente si le pedimos un pescado, ni un escorpión si le pedimos un huevo. Segundo verbo, buscar. La oración no es solo pedir. Quien ora está dispuesto también a buscar lo que pide, a moverse, a dar pasos concretos para alcanzar lo que desea recibir de Dios. Cuando oramos buscando, no quedamos paralizados ni por la incertidumbre, ni por el fracaso, ni por el miedo. Buscar es una invitación a discernir siempre con sabiduría y docilidad al Espíritu la voluntad de Dios. Buscar es esforzarnos por encontrar siempre formas nuevas para expresar el amor a nuestros hermanos y para anunciar el Evangelio en el mundo. Orar es también buscar y buscar siempre. Tercer verbo, llamar. La oración es también llamar, a veces gritando a alguien que no sentimos cerca, pero creemos que nos puede escuchar y atender, como gritó Jesús al Padre en la soledad de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En los momentos de oscuridad y de sufrimiento no hay que hundirse en la soledad. Cuando Dios parece callar, en realidad nos está hablando de otra manera. Ni en la oscuridad más densa Dios está lejano. Debemos aprender de Jesús a llamar, a gritar a nuestro Padre Dios, gritando con confianza desde las contradicciones, los conflictos, las oscuridades y los problemas de la vida. Debemos confiar que ningún grito que brota del dolor humano queda sin respuesta de parte de nuestro Padre Dios. Aprendamos pues a orar como nos enseña Jesús, como oraba Él. Dediquemos tiempo a la oración. Como decía Santa Teresa, y quien no ha comenzado a hacer oración, le ruego yo que no se prive de tanto bien. En la oración nos saldrá al encuentro un Dios que no se nos impone, que no nos quita nada, sino que nos acoge como Padre, invitándonos a recibir su amor y a colaborar con Él. Un Dios que solo nos pide que le permitamos ser nuestro Padre y nuestro amigo. La oración nos hará vivir más serenos y con menos miedos. Seremos más humanos y alegres. La oración nos ayudará a ir por la vida como hijos e hijas de Dios, derramando la fuerza y la luz del amor divino que ha prendido en nuestro corazón. Amén.